Que este audiomensaje hable a su corazón y le llene de esperanza. Iglesia Bíblica Unidos en Cristo, Monterrey, Nuevo León, México. Bien, buenos días. Pues vamos a comenzar con esta serie en el Evangelio según San Juan. Los escritos del apóstol Juan son algo especiales, todos, pero yo creo que si podemos ver algunas cosas en el Evangelio según San Juan, nos ayudará en nuestra lectura también a las epístolas y al Apocalipsis. Casi vamos a ir entendiendo por dónde va el apóstol escribiendo. Y el propósito de estos mensajes es, por un lado, si usted ha entrado el día de hoy, ha venido sin creer en Cristo, sin conocer a Cristo, que usted pueda creer en Cristo. Que usted pueda confiar su vida a Cristo. Y si usted ha llegado ya creyendo en Cristo, el propósito es que su fe sea fortalecida en Cristo. Que su fe sea fortalecida al escuchar el Evangelio. En muchas ocasiones se piensa que los mensajes evangelísticos son para personas que están fuera de la iglesia. Pero el apóstol Juan escribió el Evangelio a creyentes y a toda la comunidad. La iglesia vez tras vez tiene que volver a escuchar las verdades del Evangelio. No podemos alejarnos por mucho tiempo de ellas. Así como en una ocasión dijimos que vez tras vez tenemos que recordar a los profetas y su mensaje, también vez tras vez tenemos que ir al Evangelio y recordar su mensaje. Eso fortalece nuestra fe. Eso nos hace ver a Cristo maravilloso y adorarle. Eso nos hace volver al gozo de nuestra salvación que decía aquí David. Porque el problema de David no era solamente el adulterio. Le faltaba el gozo de su salvación y por eso adulteró. Porque ya no estaba satisfecho en Dios y entonces buscó llenar su vida con otras cosas. La esencia en su corazón necesitaba volver a gozarse en Dios y en su salvación. Por eso también la iglesia necesita vez tras vez regresar al mensaje del Evangelio y volver a la esencia de su salvación y volver a disfrutar de Cristo. Estas semanas el mensaje va a ser alrededor del Evangelio de Juan y cómo Juan nos presenta a Cristo glorioso. A un Cristo glorioso que nos debe de dejar impactados. Y vamos a ver en el Evangelio de Juan las personas que se acercan a Jesús cómo quedan impactadas por su gloria. Cuando Él se manifiesta, quedan con el ojo cuadrado, con la boca abierta, con el corazón tocado. Quedan impactados y ¡wow! Este es Cristo. Y ojalá y que cuando lo leamos podamos nosotros también tener esto en mente y orar al venir a escuchar el Evangelio de Juan, orar: Señor, abre mis ojos, yo quiero verte, quiero ver tu gloria y tu majestad, que esto toque mi corazón. Porque al ver la gloria de Cristo yo soy transformado por su gloria. Y aquel que no ha creído en Cristo, al ver la gloria de Cristo, cree. Y aquel que ha creído en Cristo se fortalece, se transforma, le sirve, le ama, se goza en Él. El Evangelio según San Juan es un evangelio especial, no empieza como los otros, es escrito después de los otros, ya por el año 90. En el Evangelio según San Juan está otro orden porque hay otra intención de Juan al escribirlo. No vamos a examinarlo de esa manera totalmente, pero sí tenemos que decir que para este tiempo el templo ya había sido destruido por el ejército romano. Entonces en este tiempo ya no está el templo. ¿Sí? Porque va a haber algunas alusiones y el Señor Jesucristo viene en ese sentido en que venían los profetas y cuestionan a la religión organizada y al templo. Y hay cosas que hace, de hecho muchas de las cosas que hace el Señor Jesucristo ocurren en el templo.
y está dando un mensaje, aunque el templo ya no está, ya no existe. Hay muchas cosas que van alrededor de este tema. Empieza el capítulo 1 del Evangelio según San Juan de una manera maravillosa. Sorpresa tras sorpresa. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para aquellos gnósticos que pensaban otra cosa. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí empieza a narrar cómo este Verbo se hizo carne, y esa es una maravilla enorme. Y aquel Verbo fue hecho carne. Aquel que hizo todas las cosas, aquel que es Dios, aquel que es desde la eternidad, se hizo hombre. Algo maravilloso, extraordinario. Es nada más para que leyendo esta primera parte, la gente que tiene mente filosófica se queda, ahora sí, con el ojo cuadrado, la boca abierta, el corazón tocado, y dices, wow, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino. Pero hay cosas maravillosas porque dice que también cuando vino esa luz, las tinieblas quisieron luchar contra la luz. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando de una lucha contra la luz por parte de las tinieblas. Así que cuando usted lea Apocalipsis, tenga en cuenta este versículo. Las tinieblas parece ser que derrotan a la luz ahí en la cruz. Pero el apóstol Juan dice, no pudieron. La luz sale victoriosa. Cristo vuelve a brillar. No es vencido. Y da un mensaje también para aquellos creyentes que están leyendo, que están sufriendo persecución por causa del Evangelio. Las tinieblas están atacando a su iglesia. Quieren apagar esa luz. Están intimidando a los creyentes. Aquellas filosofías huecas están ocultando la luz verdadera y haciendo que los creyentes se confundan. Los están distrayendo. Aquellas tinieblas de inmoralidad están atacando a la luz en la iglesia. Pero tenemos que recordar este versículo. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay victoria en Cristo. Victoria sobre las tinieblas. Y luego entra en una parte histórica introduciendo a una persona que se llamaba Juan. Y de esa persona, lo primero que dice es que vino por testimonio, para que diese testimonio, y más adelante dice en el 15, Juan dio testimonio, y más adelante, este es el testimonio de Juan. Está repitiendo mucho esta palabra, testimonio, y está diciendo Juan era un testigo de la luz. Él estaba dando testimonio. Y esta también es una maravilla, enviado por Dios. Pero nos dice, en otra de las maravillas, y que algunos dicen, wow, ¿cómo puede ser? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La luz viene, Cristo viene a dar vida y la gente no lo recibe. Dice, esa es la más grande maravilla. Pero yo creo que más bien la más grande maravilla es la siguiente. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién se iba a imaginar semejante cosa? Yo, estando en tinieblas, al creer en Cristo, soy hecho hijo de Dios. Yo, un hombre, un pecador, que de continuo pienso hacia el mal, que me he rebelado contra Dios. Yo, al creer en Cristo, soy hecho hijo de Dios. Esa es la más grande maravilla. Lo más extraordinario que puede existir en el universo. Y apenas va en el versículo 12, Juan,
para introducirnos a lo que va a hablar. Apenas va en el versículo 12 para hacernos ver qué es esto que está diciendo. Todavía no paso ni la primera página y veo esto tan maravilloso. ¿Ser hecho hijo de Dios? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Seré muy bueno? No, dice que es por la voluntad de Dios, por solamente su pura gracia, su pura misericordia. Nadie podría ser hecho hijo de Dios, ni nadie lo merecía, ni antes ni ahora. Y sin embargo, Juan vino a dar testimonio para que crean en Él, y al creer en Él, Dios los hace hijos de Dios, no engendrados por voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios, por la voluntad de Dios. Y aquí nos vamos a ir metiendo en una serie de confusiones que hay en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está lleno de pláticas. Jesús platica con todos aquí, con un líder religioso muy influyente, pero también con una mujer pecadora, igual con un general, igual con sus discípulos o pescadores, con una multitud, con los opositores, con sus discípulos en el aposento alto, con todos platica, con un ciego, con un paralítico, con mucha gente está platicando. Y constantemente hay malos entendidos. El Señor dice algo y entienden otra cosa. Seguido. Ustedes dicen, ven con Nicodemo, necesitan nacer de nuevo. ¿Cómo? O sea, ¿tengo que entrar al vientre de mi madre y nacer? No me entendiste. O que le dice, pídeme agua y yo te daré. ¿Cómo? Si no tienes cántaro ni soga para sacarlo. No, es que no me entendiste. Oye, si ustedes me comen a mí, comen mi carne y beben mi sangre, van a tener vida. Pues, ¿qué se cree este que es caníbal? No, es que no me entendieron. Es que Lázaro duerme. Pues si duerme se va a despertar. Ay, es que no me entendieron. Y constantemente el Señor Jesucristo está hablando en otro nivel y las personas están pensando en otro nivel. Así que cada vez que vayamos a ver estas pláticas son bien interesantes porque parece ser como que de repente están en otro canal, ¿verdad? Y dices, a ver, ¿qué quiso decir Jesús? Todavía hasta el final del libro, el Señor dice, y este discípulo, si yo quiero que él quede hasta que yo llegue, ¿qué a ti? Y la gente empezó, entonces quiere decir que no va a morir. Y dice Juan, no, es que no entendieron, no dijo que no va a morir. Y a los líderes judíos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y es que en 46 años lo hicieron, ¿cómo tú lo vas a edificar en 3 días? Es que no me entendieron. Yo estaba hablando de otra cosa. Y así está por todo el Evangelio, pláticas de Jesús en otro nivel. Y cuando vayamos leyendo el Evangelio, siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué les dijo a ellos? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué está diciendo Jesús? Aquí tenemos a un hombre que va a dar su testimonio. Juan, si le preguntamos, Juan Bautista, ¿qué tienes que decirnos de Jesús? Dice versículos 1:19 en delante. Primero dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?
Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjense nada más, está esta primera parte del testimonio de Juan muy extraña, porque cualquiera de nosotros pensaría, bueno, si te preguntan, es tu oportunidad dada por Dios para hablar, y suéltate y habla un montón de cosas. Y nada, él habla como si no quisiera hablar, ¿verdad? Yo no soy el Cristo. ¿No lo soy? No. Sus 3 respuestas, ¿verdad? Cada vez más breves. Yo no soy el Cristo. ¿No lo soy? No. No, gracias. Y estos líderes religiosos se van a ir presentando a lo largo de toda la carta de Juan, todo el Evangelio. Pero luego dice algo de Cristo. Ustedes están preocupados por mí, les llama la atención que yo ande bautizando. Déjenme decirles que en medio de ustedes ya anda alguien a quien ustedes no conocen, pero ese yo no soy digno de desatarle la correa de los pies, de su calzado. Yo no soy digno de estar agachado a sus pies para desatar su calzado. Ni siquiera de eso soy digno. Él es tan grande. Y aquí quisiera que pensáramos en nosotros como testigos de Cristo. Testigos de la luz. Lo primero para que nosotros podamos ser predicadores del Evangelio es que necesitamos saber quién es Cristo. Necesitamos ver a Cristo glorioso. Lo primero que necesitamos para poder dar testimonio de Cristo a otros es ser humildes. Solamente el humilde puede testificar de Cristo. Solamente el humilde puede glorificar a Cristo y exaltarlo delante de otros. El orgulloso se exalta a sí mismo. Solamente el que no es digno de desatar la correa de sus pies es el que puede entonces compartir el Evangelio. Aquel que sabe que él no es el verbo, que solamente es una voz. Aquel que sabe que no es la luz, sino que está para dar testimonio de la luz. Y como iglesia necesitamos ver que el nombre de Cristo sea exaltado. Y si no, prender una señal de alarma en nuestras cabezas. Porque también hoy en día hay falsos cristos y falsos predicadores que se exaltan a sí mismos y la gente los sigue. Pero el predicador del Evangelio dice, yo no soy. Es más, yo soy muy pequeño. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y ahora da un testimonio en pocas palabras, pero impresionante de Cristo. Ahora ve a Jesús que viene y ¿qué les dice a los que estaban ahí, a la multitud? Porque Juan era una voz que clamaba en el desierto, que gritaba en el desierto, que estaba dando una noticia que quería que le escucharan. ¿Y cómo se refiere a Cristo cuando viene? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era suficiente. El que entienda, entienda. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y da una imagen de un cordero. Y los judíos debían de entender. Hoy en la mañana estábamos estudiando Yahvé Jireh. Dios proveerá. Yahvé es el nombre del Dios del pacto. El Dios del pacto dice, tú eres mi súbdito, yo te proveo. Pero lo más grande que Dios provee, dice ahí Abraham, Dios proveerá un cordero para el sacrificio. Es cierto, el Señor provee para nuestras necesidades. El Señor provee de pan y de abrigo. El Señor provee para nuestras enfermedades. El Señor provee para muchas cosas. Y eso es impresionante. Pero lo más grande
Lo más extraordinario es que el Señor provee la salvación. El Señor provee el Cordero que viene de Dios y que no puede venir de nadie más. Él provee la salvación que viene de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, porque no podía venir del hombre, que quita de una vez y para siempre el pecado del mundo. Y entonces él dice en los siguientes versículos que él no le conocía. Y más adelante dice, y yo no le conocía. Y después dice, y yo le vi. Fíjense cómo va usando esta palabra. Hay alguien entre ustedes a quien ustedes no conocen. Y yo no lo conocía. Y luego dice, y yo no lo conocía. Pero luego dice, y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Para poder anunciar las buenas nuevas del Evangelio, es necesario conocerle, verle cara a cara. Y esto va pasando en el tiempo. Yo no le conocía, pero hoy yo le vi. Y cuando dice yo le vi, es que se le hizo manifiesto, resplandeció en él. Resplandeció el Salvador en él, en su vida, y entonces dio testimonio. Yo le conocí a Cristo. El siguiente día, otra vez, dice que estaba Juan y 2 de sus discípulos mirando que Jesús andaba por ahí y les dice, he aquí el Cordero de Dios. Otra vez, todavía él trae ahí a 2 discípulos, allá va, es él. Y los discípulos le siguen. Se van tras Jesús. Ese era el trabajo de Juan. Ese es el trabajo de un predicador. Señalar a Cristo. Decirle a la gente, ahí está Cristo. Él es. Y la gente le sigue. Más adelante, cuando vienen algunos discípulos de Juan y le dicen, oye Juan, aquel que tú bautizaste, Jesús, anda predicando y bautiza gente y ya tiene más discípulos. ¿Qué dice Juan? Sí, yo se los envié y yo les sigo enviando. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Él es el que yo decía que bautiza con el Espíritu Santo. Él es de quien yo decía que es primero que yo. Él es el que viene de arriba y habla cosas celestiales. Yo vengo de abajo. Y no saben, no solo eso, dice, él es el novio. Yo soy el amigo del novio. Y yo me alegro del novio. Cuando me dices, es que todos se van tras él, a mí me da una alegría inmensa. Como cuando estoy en una boda y puedo estar como amigo del novio y decir, es mi amigo, es el novio, véanlo. Yo soy el amigo, pero qué gusto, qué gozo, qué disfrute. Él es el novio. Él es el novio de su pueblo prometido. Él es el novio de su iglesia. Y cuando más gente cree, el predicador se goza. El predicador es alguien humilde. El predicador ha de ser alguien que conoce a Cristo. El predicador ha de ser alguien que da testimonio de Cristo. Pero el predicador es alguien que lo hace gozosamente, que lo disfruta, que dice, no hay nada más grande que lo que yo te pueda recomendar es a Cristo. Y lo disfruta, se goza, porque él tiene su disfrute en Cristo. Ese es el predicador del Evangelio. Y nosotros así debemos de predicar el Evangelio. No con pesar, no con tristeza, no con temor, sino con ese gozo de decir, oye, ya te dije que él es el novio. Aquí está. Y es el día de la boda. Qué gusto, qué alegría el poder estar aquí parado junto a él y decirle a la gente, aquí está, es él. Ya lo vieron. Así estaba Juan diciéndoles,
porque lo dice un día, ahí está el Cordero de Dios, y al día siguiente, ahí está el Cordero de Dios, y al día siguiente, ¿qué va a decir? Ahí va, ahí está, ahí va. Arrepiéntanse, síganle, ahí está. Esa es la labor del predicador. Él definitivamente estaba impresionado con la persona de Cristo. Definitivamente que Juan había visto a Cristo. Estaba maravillado con el Señor. Por eso dirigía a todos hacia Jesús. Ese es el trabajo de un predicador. Y este predicador fue tocado por Dios. Y este predicador sabía bien qué es lo que tenía que predicar y qué es lo que le ofrecía a la gente. No cambiaba su mensaje. Era enviado por Dios con un mensaje de Dios y no tenía que hacer ninguna otra cosa. No tenía que hacer ninguna otra cosa para lograr éxito en el evangelismo. Creyeran o no creyeran, él era un testigo solamente. Él no gana las almas, él da testimonio. Él no hace otra cosa, ni está en su poder, solamente señalar. El Evangelio de Juan está lleno de señales. Hay algunos milagros que se narran en Juan que se nombran como señales. Y ustedes saben muy bien que las señales no tienen un propósito en sí mismo, sino hacia dónde apuntan. Una señal sirve porque está señalando hacia algo, es por allá. Y aunque hay varias señales, vemos que el Evangelio empieza con un hombre señal. No es precisamente un milagro, pero es un hombre que no tiene ninguna otra función más que decir, ahí está, y es una señal. Juan el Bautista dice, yo vine para esto, por Dios, para ser una señal. Dios quiere que su iglesia sea una señal que apunte hacia Cristo, que apunte hacia aquel que nos puede transformar y hacer verdaderamente libres, hacia Cristo. Y entonces aparecen ya discípulos de Jesús. Y aquí al aparecer discípulos de Jesús, lo primero que hace el Señor cuando vienen dos personas les dice, ¿qué buscan? ¿Qué preguntas hace Jesús a sus discípulos? ¿Han leído el Evangelio y las preguntas que el Señor hace a sus discípulos? No nada más dice, bueno, qué bueno que vienen. No importa, qué bueno que vienen. No, siempre los cuestiona y las preguntas más reflexivas se las hace a sus discípulos. ¿Qué buscan? José Luis, hoy que viniste aquí en la mañana, ¿qué buscas? O cuando les pregunta, ¿se quieren ir ustedes también? José Luis, ¿ya te quieres ir? ¿Te quieres alejar de mí? O cuando les pregunta, ¿saben lo que les he hecho? Les lavé los pies, pero ¿saben lo que les he hecho? Oye, José Luis, ¿aprendiste la lección? ¿Sabes lo que te he hecho? O cuando les dice, ¿por qué lloran? O al final del Evangelio que les dice, ¿me amas? Toma. José Luis, ¿me amas? Pues Señor, vengo a la iglesia, tengo muchos años de creyente, José Luis, ¿me amas? Hace preguntas el Señor a sus discípulos. No los recibe nada más así como así. Y aquí viene la primera. ¿Qué buscáis? Ojalá y podamos responder como estos discípulos. Señor, ¿dónde moras? Lo que busco es tu compañía. Lo que busco es a ti. A quien busco que satisfaga mi vida es a ti. ¿Qué buscas? Te pregunta el Señor, ¿qué buscas? Y entonces van al siguiente día y encuentran a otros pescadores, a Andrés y a Simón, y le dicen, vengan, vamos. Y ahí va juntándose. Y luego Felipe también le llama a Natanael
Y cuando Natanael es avisado por Felipe, él dice, ¿a poco de Nazaret va a salir algo bueno? No creo. Un profeta no puede ser. Y Felipe dice, pues ven a verlo. Y cuando viene Natanael, versículo 1, 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Se imaginan eso? ¡Guau! ¡Qué miedo!, ¿no? Hoy en día que estamos muy avanzados en la modernidad y que no creemos en la gente que pueda pensar cosas de nosotros. No me diga nada, yo le digo todo. Y no, nos asustamos y le atina, ¿verdad? ¿Qué trae, verdad? Usted no me diga nada, yo le voy a decir todo. Ha sucedido esto en su vida. Igual le va a pasar a la mujer samaritana. Encontré a un hombre que me dijo todo lo que había hecho. ¿Cómo, verdad? Bueno, aquí dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Y entonces todavía más la sorpresa que le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Imagínate, hoy el Señor aquí sentado te dice, hoy cuando estabas almorzando yo te vi. No es casualidad de que vengas aquí. Hoy yo te vi. Pero lo más maravilloso es lo que tú vas a ver, no lo que yo veo. Yo te vi. Pero lo más maravilloso es que a partir de ahora tú vas a ver el cielo abierto y al Hijo del Hombre, que es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Estás sorprendido por esto? Vas a ver cosas mayores. Y lo más grande y lo más maravilloso que vas a ver es que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, que en Cristo hay vida, que en Cristo hay salvación, que en Cristo el alma se satisface en Dios, que el alma está sedienta buscando, el alma está hambrienta buscando, el alma está insatisfecha buscando, pero lo más importante es que hoy yo te digo que hay algo grandioso que tú vas a ver. La invitación del Evangelio es saber algo glorioso. Y eso glorioso, amigo, es Cristo. Es Cristo, glorioso. Hoy, más que saber de dónde eres, quién eres, saber tu pasado, lo más maravilloso es que tú vas a conocer a Cristo. Y eso va a ser transformador. Natanael se arrodilla y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Su primer encuentro con Cristo. Y queda con el ojo cuadrado, con la boca abierta, con el corazón tocado. Y dice, este es el Cristo. Él es. Lo hemos encontrado. Y entonces ocurre algo extraordinario. Porque aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, vivió como nosotros y se juntó con nosotros. Y lo vamos a ver en una fiesta de bodas. No era como los religiosos de que, pues sí, yo vivo aquí entre ustedes, pero no, yo no voy a esas fiestas mundanas. Yo no pierdo el tiempo en esas pequeñeces, nimiedades, cosas vanas. Yo soy demasiado santo como para ensuciarme. No, el Señor Jesucristo vivió con nosotros y hasta fue a nuestras fiestas. Ahí va una boda, dice el capítulo 2. Mire nada más qué extraordinaria historia nos va a poner aquí el apóstol Juan, que no quisiera que nos distrajéramos con la distracción normal. Este pasaje ha sido usado para hablar a favor del uso del vino y en contra del uso del vino. Pero aquí no está hablando ni a favor ni en contra del uso del vino. Aquí vamos a ver a Cristo glorioso. Esta historia, el propósito que tiene es que nosotros nos quedemos impresionados con Cristo. Así que vamos a quitarnos ahorita nuestros prejuicios de los debates sobre el uso del vino, bueno o malo, y que los que están a favor y en contra, y vamos a pensar en Cristo,
¿Qué está sucediendo aquí? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El último versículo, que es la anotación de Juan, nos da la interpretación o la señal hacia dónde va de la historia. Juan nos dice que esto sirve para que Jesús manifieste su gloria, para que sus discípulos crean en él. ¿Sí? Ese es el propósito. Manifestar su gloria y que sus discípulos crean en él. Entonces tenemos aquí que están invitados a una boda y falta el vino. No sé si habían tomado mucho o si habían más invitados de los que esperaban, pero faltó el vino. Y entonces aquí es donde entra Jesús y se hace un énfasis muy grande en qué tinajas eran las que estaban ahí. Parte de la narración es para describir cómo eran las tinajas, cuánto le cabían a las tinajas y para qué eran las tinajas. Y entonces esas tinajas, el Señor dice, las llenan de agua y se convirtieron en vino. Y algunos que han hecho cálculos, pues dicen que eran como entre 500 o 700 litros de vino. Así que imagínense la cantidad. Por eso siempre ha sido algo escandaloso para los cristianos tratar de encontrar una explicación a este pasaje. Decir, esto es muy escandaloso. Pero lo importante era para qué usaban estas tinajas y qué es lo que está haciendo y cuál fue el veredicto, el veredicto del maestresala. ¿Cuál fue el veredicto? ¿Qué es lo que hizo Cristo estando en esta fiesta tan grande? Y de alguna manera está representado, como más adelante lo vamos a ver con la discusión sobre el templo, está diciendo que se acaba este sistema de cosas, de rituales de purificación, y entra el buen vino, el mejor, al último. Como cuando empieza diciendo: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, o gracia en lugar de gracia. Dios había tratado al pueblo con gracia por medio de la ley de Moisés, pero ahora en lugar de gracia los iba a tratar con gracia por medio de Cristo. Gracia en lugar de gracia, un sistema que pasa y uno nuevo que viene, que ahora es en Cristo. Y es como si les estuviera diciendo al pueblo de Israel: hasta ahorita ustedes han estado tratando de llevar este sistema por medio de Moisés, pero ahora viene alguien mayor que Moisés. Como también la samaritana logra entender diciendo: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Es como decirles: te voy a dar agua en lugar de agua. Le está diciendo a la samaritana: mira, te voy a dar agua en lugar de agua, pero es mayor. Te voy a dar gracia en lugar de gracia. Te voy a dar este vino en lugar de aquel vino. Y le está diciendo: termina el sistema de ceremonias y rituales de purificación, y ahora vas a ser purificado por mí. Una vida diferente, por Cristo mismo, representando comunión y gozo y disfrute de esa comunión en el vino.
en un vino que es de mejor calidad. Como dice el autor de Hebreos, que Dios no perfeccionó a los antiguos, sino que dejó cosas mejores para nosotros. Como le dijo a Natanael, vas a ver cosas mejores, cosas mayores. Y es Cristo trayendo una mejor vida. Vida a través de Él. Es Cristo haciendo algo de mucha mejor calidad. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ese es Cristo. El buen vino hasta ahora. Ese es Cristo, el que satisface el alma. Y en sentido metafórico, digámoslo así, que cada quien tenemos nuestra fiesta. ¿Y sabes qué es lo que le hace falta a tu fiesta? No más vino, no. A tu fiesta no se le ha acabado el vino, no le hace falta vino. A tu fiesta le hace falta Cristo, el buen vino. A tu fiesta le hace falta la comunión y el disfrute que solamente vas a encontrar en Cristo. En nadie más vas a encontrar ese gozo y disfrute, ese deleite, aún ya siendo cristiano. Uno siendo cristiano y siendo creyente, siendo discípulo, uno necesita tener a Cristo como el amor de su vida. Uno no puede decir, yo ya tengo a Cristo y ahora sí, que siga la fiesta como iba. Síganle como iba, ya tengo a Cristo, le voy a seguir. No, a tu fiesta le sigue faltando Cristo. Cristo es el único que va a satisfacer tu vida, y en Él es en el que vas a encontrar el deleite y el gozo y la comunión. Cuando recordemos ahorita la Santa Cena, ese vino nos habla de comunión por su sangre. Nos habla de comunión en Cristo. Y entonces los discípulos vieron su gloria. Sin duda es sorprendente el que el agua se convierta en vino, pero ellos no se quedaron viendo el vino, sino a Cristo. Creyeron en Él. Y dijeron, tú eres glorioso. Tú eres extraordinario. Tú satisfaces la vida. Y no era todavía su hora, por eso lo hizo como que en privado. Lo vemos que nadie se enteró, porque el Señor le dice a María, es que no ha llegado mi hora. Y lo hace así como en privado, solamente para sus discípulos y los sirvientes dichosos que vieron este milagro, porque los demás, ni el novio se enteró de dónde había salido ese vino. No fue un milagro que ellos vieron. Todavía no había llegado su hora, que es algo que tiene el Evangelio de Juan. Va a hablar de la hora. Muchas veces va a hablar de la hora como un momento especial. Y viene la hora y ahora es. Todavía no llega mi hora. Vamos para que se cumpla mi hora. La hora ha llegado. Levantaos. Ved el que me entrega. Todo tiene su hora en el Evangelio. El momento especial de Dios. Y mira, muy probablemente esta sea tu hora. No es casualidad que tú estés aquí. Muy probablemente el Dios soberano te trajo a ti esta mañana, este día, porque es tu hora. Tal vez sea tu hora de salvación. Tal vez sea la hora en que tú digas, a mí me falta Cristo. Yo quiero a Cristo. Tal vez has crecido en medio de una familia cristiana. Tal vez has venido a la iglesia todos los años de tu vida. Pero tal vez te ha llegado tu hora en que digas, yo necesito a Cristo. Y tal vez ahí el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón sin que nosotros lo sepamos. O quizás tú has sido creyente y esta sea tu hora de consagración. Y decirle al Señor, tú debes de ser lo más precioso para mí, como cantábamos ahorita. Bello por encima de todo. Quizá esta sea tu hora de ver a Cristo glorioso, de servirle, de honrarle, de caer a sus pies y decirle, Dios, yo quiero que tú seas lo que satisfagas mi vida.
El dinero no satisface mi vida. El sexo no satisface mi vida. Los amigos, la familia, las ocupaciones, el trabajo, la prosperidad, la fama, la egolatría no satisface mi vida. Yo necesito que tú satisfagas mi vida. Tal vez esta sea tu hora, una hora especial, como les llegó a los discípulos en ese momento de ver la gloria de Cristo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y entonces dice que va hacia el templo y ahí había gente que vendía palomas. Y vuelca todo y les dice: quiten todo esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Una nota aquí que pone el narrador: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos así en general en el Evangelio de Juan habla de aquellos que no creían en él, sino que se oponían. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Querían señal. Va a haber muchas señales aquí en el Evangelio. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron ellos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Nuevamente, esto quedó ahí como que ni los judíos entendieron ni los discípulos. Pasaron los años, ya cuando resucitó, como cuando te acuerdas de un chiste que ya pasó tiempo y de repente, con razón me dijo, ya, por fin le cayó. Años después, cuando ya Jesús resucitó, con razón dijo. Ahora me cae el 20 de a qué se refería Jesús cuando dijo esto. Y qué bueno que lo escribió Juan, porque si nosotros estaríamos igual, ¿verdad? Y aquí, ¿qué está diciendo Jesús? A veces como que se le va el avión, ¿qué dijo? Y él está diciendo que la forma más gloriosa, donde se va a manifestar toda su gloria y esplendor, no es en estos milagros. Su mayor gloria se va a mostrar en la cruz. Una forma de manifestar su gloria que el mundo no conocía ni se imaginaba. ¿Qué tiene de glorioso una cruz? Al contrario, era vergonzoso, era ignominia, era humillante, era rebajado, era la gran burla y vergüenza de todo ser crucificado. ¿Cómo es que Cristo ahí en la cruz se va a ver glorioso? Y aquí está hablando de que la mayor gloria que van a ver de Cristo es cuando Él esté en la cruz y de su vida por el pecado nuestro. Ahí se va a ver glorioso. En estas próximas semanas, cuando estemos recordando la pasión de Cristo, pensemos en esto. Cristo glorioso, el Dios del universo hecho hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí manifiesta toda su gloria, muere y resucita para nuestra justificación, para nuestro perdón. Ellos no entendieron que Él era el templo. Después lo vamos a ver más detenidamente con la samaritana cuando dice, adoren aquí o acá. Y Jesús les dice, no necesitas adorar en un templo, yo soy el templo. Yo soy la persona en la que tienes que adorar. No tienes que ver hacia el templo. En ese momento el templo ya estaba destruido. Y Él lo pone en la historia. Y no estaba reedificado. Había sido hecho pedazos totalmente. Demolido, no había quedado piedra sobre piedra. ¿Qué le está diciendo Jesús? Tú no necesitas un templo. Tú me necesitas a mí. Para que me adores. Tú necesitas la adoración en mí, como persona, conocerme a mí. Yo no sé por qué, pero las personas que estaban ahí no le entendieron y ya no le siguieron preguntando
Y entonces él siguió en la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacían. Él siguió predicando, aquellos no entendieron y parece que nadie entendió hasta años después. Y él siguió predicando. Pero aquí viene una parte muy importante. Cuando dice que él estaba predicando y que muchos creyeron, el versículo 25 habla de Jesús. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En el versículo 24 dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos. Son nuevos creyentes y luego nos dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos. Qué cosas, ¿no? O sea, aquí estoy yo, Señor, y te digo que creo en ti. Y luego que Jesús me diga, no te creo. No, hombre, Señor, te amo. No, José Luis, no te creo. Está viendo adentro de mí. No me está hablando al tanteo, está viendo adentro de mí. Está viendo hasta lo más profundo, porque dentro de mí hay tantos pensamientos y tantos sentimientos y tantas ideas y tantos deseos que a veces se confabulan contra Cristo y se rebelan contra Cristo, que hace bien Cristo en preguntarme qué buscas. Porque Él me conoce. Hace bien en no fiarse de mí y preguntarme, ¿quieres irte? Él sabe lo que hay dentro de mí. Hace bien en no confiar en mí y decirme, ¿entendiste la lección? ¿Sabes lo que te he hecho? Cristo hace bien en no fiarse de mí y preguntarme vez tras vez, José Luis, ¿me amas? Él sabe lo que hay adentro de mí. Él sabe que puedo aparentar delante de la gente cualquier cosa por mucho tiempo. Pero delante de Él no puedo aparentar nada. Y me pregunta, y me vuelve a preguntar, por el bien mío, me vuelve a preguntar. Dios te conoce hasta lo más profundo. Y en su palabra te pregunta, ¿estás satisfecho en mí? ¿Me amas? ¿Quieres servirme? ¿Quieres irte? ¿Qué buscas? Ojalá y podamos vez tras vez responder, Señor, te busco a ti y tu compañía. Ojalá y pueda decir, Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. Ojalá y pueda decir, Señor, sé lo que me has hecho y sé que debo lavar los pies a otros. Ojalá y podamos decir de todo corazón, Señor, te amo. No sé si pondría mi vida por ti. No sé si te amo más que estos. Pero ojalá y podamos vez tras vez decirle, Señor, te amo. Tú lo sabes todo. Tú sabes qué hay. Y tú sabes lo débil que soy. Ayúdame a ver en tu palabra la gloria de Jesucristo y que ésta me transforme. Que la gloria de Cristo me transforme y entonces mi fe sea fortalecida. Mi servicio a ti vaya en crecimiento. Mi confianza en ti vaya creciendo y vaya desechando las obras de las tinieblas y camine en la luz y camine en santidad y camine en amor. Ayúdame, porque dentro de mí hay tantas cosas que me arrastran hacia las tinieblas y quisiera andar en la luz. Ayúdame porque hay momentos en que quiero renunciar y alejarme de ti. Ayúdame, Señor. Él conoce lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Él sabe cómo vienes hoy a este lugar. Él te conoce y te ama. Y te ama con un amor tan grande que da su vida por ti y por mí para perdón de los pecados. Él te ama y quiere restaurar tu vida y quiere transformarla. Él te ama y quiere enseñarte cosas grandes, maravillosas.
cosas que no conocemos. Quiere irnos llevando de gloria en gloria. Él te ama y quiere transformarte también en su testigo. En alguien quien humildemente y gozosamente comparte el Evangelio, porque es lo más grande que tiene. Porque se deleita en Cristo. Porque lo puede anunciar a sus amigos. Y decir, mira, yo no sé mucho, pero ven y ve. El Señor es glorioso. Mira, yo no sé mucho, pero, decía la samaritana, vengan a ver este hombre. Vamos a ir viendo a estas personas que se encontraron con Jesús. Y vamos a ir considerando sus experiencias para poder nosotros identificarnos y decir, yo quiero tener esta experiencia con Cristo. Yo quiero encontrarme con Él. Yo quiero crecer, yo quiero servirle, yo quiero confiar. Yo quiero poder disfrutar de ese vino nuevo. Yo quiero estar ahí donde Él mora. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Dios, gracias te damos, porque tú eres bueno para con nosotros, porque tú nos sorprendes al hacerte hombre, al habitar entre nosotros y al permitirnos verte en tu palabra. Cuán glorioso eres. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver la luz. Abre nuestros ojos para que podamos contemplarte en tu hermosura, en tu santidad, para que podamos contemplar tu gloria y por ella seamos transformados y fortalecidos. Dios, te pido también por aquellas personas que están aquí entre nosotros como invitados, que han escuchado tu palabra, que Señor, tu Santo Espíritu, obre en sus corazones para que ellos también te conozcan. Y aquellos que te hemos conocido, que podamos servirte y amarte y deleitarnos en ti y ver lo glorioso que eres en la cruz del Calvario, proveyendo salvación, vida eterna, comunión por tu sangre, comunión para siempre, morar donde tú moras, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de que Jesucristo fue a preparar morada para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Ayúdanos, Señor, mientras estamos aquí en la tierra, a guardar tus mandamientos. Gracias porque tú prometes que el que tiene tus mandamientos y los guarda, tú vendrás a hacer morada con él. Que podamos deleitarnos en ti, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.